Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Estados Unidos asiste a la Conferencia Mundial sobre Seguridad en Múnich y la vicepresidenta Kamala Harris preside la delegación. Estados Unidos califica como deplorable la decisión de la justicia de Nicaragua para despojar de su nacionalidad a otras 94 personas. Y el camino de los migrantes por el tapón del Darién sigue en aumento y marcado por la tragedia. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023, soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. La guerra en Ucrania acapara las conversaciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich, desde donde advierten sobre una división cada vez mayor entre los diferentes órdenes mundiales. El informe con Judith Martín Rodríguez. La vicepresidenta Kamala Harris llegó hace apenas unas horas a la ciudad de Múnich, en Alemania, para asistir a la conferencia de seguridad que se extenderá hasta el sábado y que se realiza días antes del primer año de la invasión rusa sobre Ucrania y cuando las democracias de Occidente ponen sobre la mesa sus recursos para demostrar unidad frente a las acciones del presidente Putin y como muestra de su inquebrantable apoyo a la nación invadida. En tanto, según funcionarios de la Casa Blanca, la presencia de la vicemandataria servirá para demostrar la determinación transatlántica y el liderazgo mundial de Estados Unidos. Además, será una nueva oportunidad para reiterar el compromiso duradero de la administración Biden con el gobierno de Zelensky. La capital bávara reúne a líderes de todo el mundo como al presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Rishi Sunak y el canciller alemán Olaf Scholz, con quienes Kamala Harris tendrá la oportunidad de intercambiar consultas sobre el camino a seguir en la respuesta conjunta a la guerra, como por ejemplo la imposición de nuevas sanciones económicas contra Rusia. El secretario de Estado Antony Blinken también asistirá a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde participará en una serie de conferencias bilaterales y multilaterales para discutir el apoyo a Ucrania. Por su parte, y con una agenda repleta de esfuerzos diplomáticos, además de su presencia en la conferencia, Kamala Harris mantendrá reuniones en paralelo y en un marco trilateral se reunirá con los primeros ministros de Finlandia y Suecia para abordar el proceso de adhesión de ambos países a la OTAN, ratificando el apoyo de Estados Unidos a la membresía de ambas naciones en la alianza militar. Todo esto sucede en anticipo a la visita del presidente Joe Biden la próxima semana a Polonia para poner en relieve la preocupación de los aliados en el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El Poder Judicial de Nicaragua, en control de la administración sandinista, despojó de su nacionalidad a 94 personas acusadas por el Ministerio Público del supuesto delito de traición a la patria, y la larga lista incluye a exdiplomáticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sacerdotes, muchos de los cuales rechazan esta resolución, señalando que se trata de una medida desesperada del gobierno que no podrá despojarlos de sus derechos ciudadanos y civiles. En la lista se cuentan el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, el ex canciller Norman Caldera, el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Arturo Macfields, entre otros. En una reacción inmediata al anuncio del gobierno, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, le dijo a La Voz de América: No me están despojando de nada. Yo soy nicaragüense por gracia de Dios. Estas son resoluciones espurias que tienen la misma fortaleza y validez de quienes las emiten.
es decir, cero validez, cero autoridad, y tienen fecha de caducidad, porque sabemos que Nicaragua volverá a ser república, más temprano que tarde. El gobierno de Estados Unidos reaccionó a la medida, calificándola como deplorable, y fue Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, quien a través de las redes sociales escribió textualmente: condenamos la acción de hoy del gobierno de Nicaragua que despoja de su nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses. Este acto deplorable representa un paso en sentido opuesto a la democracia que el pueblo de Nicaragua merece, concluyó. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En otra información, la carrera para ser el representante republicano en las elecciones presidenciales de 2024 tiene un segundo aspirante oficial. Se trata de la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. El anuncio fue realizado en un evento rodeada por sus seguidores en la histórica ciudad costera de Charleston, en Carolina del Sur. Desde muy temprano, en The Shed, un lugar muy popular, se reunieron seguidores que apoyan la postulación de Haley, y fue el representante por el estado de Carolina del Sur, Ralph Norman, el encargado de presentar ante la multitud a la aspirante republicana. Durante el evento, Norman comparó a Nikki Haley con el ícono conservador y ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Nikki Haley, visiblemente emocionada ante la gran cantidad de personas que la acompañaron en su anuncio, destacó su experiencia en el campo de la política internacional, pero también habló de migración y recordó sus orígenes, ya que proviene de una familia originaria de India, y en una parte de sus palabras dijo: si está cansado de perder, confíe en una nueva generación, y agregó: hoy nuestros enemigos piensan que la era estadounidense ha pasado. Y quiero decirles que están equivocados. Estados Unidos no ha pasado, y es porque nuestros políticos están más allá de los suyos. Previamente, Haley había comentado con su grupo de trabajo su intención de llegar a la Casa Blanca, y en un video compartido con sus colaboradores dijo textualmente: es hora de que una nueva generación de liderazgo descubra la responsabilidad fiscal, asegure nuestra frontera y fortalezca nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito. Ustedes escuchan Buenos Días América. Con el apoyo de Estados Unidos, Colombia y Panamá trabajan conjuntamente para atender el alto flujo migratorio en la frontera y combatir las organizaciones criminales que lucran con la migración irregular. Manuel Arias con el siguiente informe. El accidente de un bus en Panamá que transportaba migrantes irregulares legales y que dejó 39 muertos y más de 20 heridos pone presente la tragedia que a diario enfrentan cientos de personas de diversas nacionalidades que buscan llegar a los Estados Unidos atravesando la selva del Darién. Ante la creciente situación, autoridades civiles y militares de Colombia y Panamá, reunidos en la zona de frontera y con la presencia de los embajadores de Estados Unidos en los dos países, acordaron varias acciones en busca de atender la crisis humanitaria, como lo anunció el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Puestos formales de control entre Panamá y Colombia, aumentar operaciones binacionales, dialogar con los países de origen de los migrantes y fortalecer los intercambios de información judicial, fortalecer los centros binacionales de atención fronteriza, desarrollar un sistema de coordinación e intercambio de información en seguridad y asuntos humanitarios de los flujos migratorios. Los funcionarios acordaron agilizar la construcción de un puesto de observación binacional en la zona de Cabo Tiburón y de una base militar para atender y controlar el fenómeno migratorio. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, dijo que es fundamental el fortalecimiento de la inteligencia militar para hacer frente a las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que lucran con el tráfico de migrantes y el narcotráfico en la zona. Una organización mucho más amplia que simples coyotes. Es un tema fundamental el fortalecimiento de la inteligencia para identificar esas grandes organizaciones que podrían estar desarrollando toda esta actividad ilícita. Los funcionarios destacaron que el objetivo es buscar una migración ordenada, regulada y segura, donde se privilegie el valor de la vida y la defensa de los derechos humanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y precisamente sobre el tema, autoridades panameñas ofrecen ayuda para los heridos y las familias de los fallecidos en un accidente de un bus que transportaba migrantes irregulares procedentes del tapón del Darién.
Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Los 25 heridos en el accidente de un bus lleno de migrantes irregulares en Panamá reciben atención médica, mientras los 39 que fallecieron están en la morgue para que a través de todos los esfuerzos posibles se puedan identificar y notificar a sus familias. El hecho ocurrió el miércoles en la localidad panameña de Hualaca, en el occidente del país, cuando el autobús en el que viajaban hacia un albergue en su tránsito a Estados Unidos cayó a un precipicio. El Servicio Nacional de Migración detalló ayer que las víctimas son de 8 nacionalidades, entre las que se incluyen cubanos, haitianos, venezolanos, brasileños, colombianos, nigerianos, cameruneses y ecuatorianos. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, lamentó esta tragedia y a través de su cuenta en Twitter escribió: el gobierno de Panamá brinda todas las atenciones médicas a los heridos. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, dijo a los medios de comunicación que al parecer el conductor del autobús pasó de la entrada del albergue y cuando giraba para retomar la carretera en las últimas horas de la madrugada cayó a una pendiente. Es un servicio de la ruta de Darién que prestaban estas personas, 2 conductores panameños, iban en el bus 66 personas. Se trata del peor accidente de tránsito desde que el país autorizó hace tiempo el traslado en autobuses de los migrantes que cruzan la peligrosa jungla del Darién en la frontera con Colombia, un albergue limítrofe con Costa Rica, para que sigan su ruta a Norteamérica. Juan Pino, ministro de Seguridad de Panamá, señaló: ya llevamos más de 37,000 personas que han entrado por el Darién. Es un flujo continuo y a medida que entran, así mismo se van moviendo. El flujo de buses desde el Darién es constante y los viajes se realizan en su mayoría en horas de la noche y madrugada, por lo que el peligro se multiplica. Sala de redacción, Voz de América. Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Continúan en sintonía de Buenos Días América. Autoridades alertan sobre una nueva estafa que ahora alcanza a los migrantes que buscan patrocinadores para acogerse a la nueva medida inmigratoria en Estados Unidos y para ello utilizan las redes sociales. Laura Sepúlveda tiene el siguiente informe. Cuidado, estafadores de nuevo están a la caza de quienes en medio de su necesidad o desespero buscan patrocinadores para llegar a Estados Unidos. Brindamos patrocinadores, $10,000 por persona pagados a través de Zelle en Estados Unidos o en efectivo en Cuba, $5,000 por adelantado y $5,000 cuando estén los papeles antes de salir de Cuba. Así dice la publicación de una cuenta en Facebook. Numerosos perfiles en distintas redes sociales ofrecen fraudulentamente servicios a quienes buscan salir de su país pero carecen de alguien que funja como patrocinador al momento de solicitar un ingreso temporal humanitario a Estados Unidos. Si me da un trabajo allá y yo trabajando le puedo pagar, me sería más fácil. Él es Julio Cruz, uno de muchos que intentó contactar al administrador de la cuenta de Facebook que publicó dicho aviso. Dice no contar con los recursos ahora, pero lo que lo detiene es la dificultad de reunirlos en su país. Tú trabajas el día entero y no tienes para salir y comprar la comida que necesitas para el día, ¿ves? De la ingenuidad, la necesidad y urgencia de personas como él se aprovechan los estafadores. Aparte del riesgo de perder el dinero, la abogada de inmigración Claudia Bernal destaca otras atribuciones del patrocinador. No es necesariamente una responsabilidad económica. Estamos hablando de un compromiso que asumen estas personas de que si, por ejemplo, el patrocinado es requerido, se le requiere presentarse ante las autoridades de UCIS, el patrocinador pues se hará responsable de que esto se dé. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y en otro rumbo informativo, el confinamiento en las cárceles en Nicaragua dejaron profundas huellas en los más de 200 opositores nicaragüenses desterrados de su país y sus relatos son un testimonio de la crueldad que sufrieron. Divalicet Cash tiene los detalles. Pastillas para el insomnio y episodios de ansiedad son ahora parte de la rutina de Roger Reyes, quien durante 18 meses estuvo recluido en una celda sin ventilación, sin luz y sin noción del tiempo. Habiendo sido condenado a 10 años de prisión por oponerse al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señala que el aislamiento estaba haciendo efecto sobre quienes él más amaba, su familia. Cuando estaba en la celda de aislamiento, olvidé los rostros de mis hijas, los nombres de mis hijas. Y es algo que no se olvida, pero sí es algo que no se va a recordar con dolor. Es algo que va a servir para valorar a la familia, para valorar lo que hoy tenemos, respirar. Eso va
servir. Como Roger, Wilber también forma parte de los 222 presos políticos liberados en Estados Unidos. Y pese a que ya está a más de 4.000 kilómetros del encierro, su mente aún dista de estar libre. Las emociones encontradas están ahí. Todavía anoche estaba frente al espejo sentado como 2 horas, se me salían las lágrimas. Otro en el grupo es Kevin Solís, quien pasó 3 años encerrado y asegura que el sistema penitenciario de Nicaragua está conformado por centros de tortura psicológica y física. El sistema de la 300 es para eso, el punto de ello era quebrantar nuestro espíritu, a golpes, grilletes, prohibirnos ver a nuestra familia, aislamiento total, porque el infiernío, que es el área donde estaba yo, aislamiento total. Preparados o no, con el destierro de Ortega, sus identificaciones civiles fueron borradas de Nicaragua y prácticamente tendrán que hacer borrón y cuenta nueva con sus vidas. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Más noticias en Buenos Días América. Luego de 3 meses de espera se formalizó la fecha de la elección primaria presidencial de la oposición venezolana. Carolina Alcalde tiene los detalles. La Comisión Nacional de Primaria, ente encargado de organizar la elección interna de la oposición venezolana para definir al aspirante que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, anunció que el proceso se llevará a cabo el 22 de octubre. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, reconoció que aún existen temas álgidos pendientes de decisión, pero aseguró que el cronograma electoral contempla plazos para su resolución, en referencia a la solicitud al Consejo Nacional Electoral de usar los centros de votación en las primarias y de organizar jornadas especiales de actualización del registro electoral a nivel parroquial. Disponer de los centros de votación en la primaria es relevante para el desarrollo del proceso. Nadie en las consultas a organizaciones sociales y políticas o a precandidatos lo puso en duda. Los expertos consultados y especialmente los que han tenido experiencia directa en la organización de primarias coinciden en su importancia. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria aclaró que en el escenario de que no sea posible disponer de los centros de votación, se llevará a cabo un proceso autogestionado. En cualquier caso, vayamos o no a una primaria completamente autogestionada, es preciso reiterar que la primaria se define desde la autonomía de la sociedad civil y del ejercicio de los derechos políticos. La Comisión Nacional de Primaria debe controlar el proceso en todas sus fases. La identidad del elector siempre estará protegida y resguardada. Esta semana, el partido Vente Venezuela, liderado por la precandidata María Corina Machado, cuestionó la intervención del Consejo Nacional Electoral por considerar que tendrían acceso a cosas estratégicas de la oposición y acusó a 3 partidos mayoritarios opositores de tratar de implosionar el proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Mientras tanto, Honduras esperaba tener juramentados hoy a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero primaron nuevamente los desacuerdos políticos y la votación fue cancelada. Óscar Ortiz tiene los detalles. Luego de varios intentos por conformar la nueva magistratura que tutelará la Corte Suprema de Justicia en Honduras, los partidos políticos Libre, Nacional y Liberal nuevamente dejan más dudas que respuestas debido a que se incumplieron los acuerdos alcanzados días atrás. Y precisamente la distribución se había establecido con el Partido Libre con la mayoría de representantes, es decir, 6 magistrados, el Partido Nacional 5 y el Partido Liberal 4, mientras que el Partido Salvador de Honduras quedó fuera de las negociaciones. El problema, según diputados, es que el Partido Libre decidió hacer un cambio en uno de los nominados a última hora, según señala el presidente del Partido Liberal, Yanni Rosenthal. Al Partido Liberal en ningún momento se le ha dicho a quién poner de magistrado. Sí es cierto que ha habido objeción con algunos de los liberales que aparecen en el listado de parte de los otros partidos. Ahora la bancada del Partido Libre, luego de reunirse con sus responsables, recalcó que su objetivo es garantizar un Estado libre de derecho y no basados en acuerdos políticos, afirmó el diputado Sergio Castellanos. Eso no se puede permitir, pues, sobre todo las atrocidades que han cometido en el Poder Judicial. Y recuerde que hay un principio de derecho. Cuando la justicia y el derecho entran en contradicción, debe prevalecer la justicia. Por su parte, el diputado opositor del Partido Nacional, Jorge Zelaya, aseguró que los acuerdos fueron claros y que ellos tampoco cederán en dar la mayoría en el Poder Judicial al partido del oficialismo. Tanto del Partido Liberal, particularmente porque son el Partido Liberal que le están vetando, como de Libre, que son los que tienen el problema, para que podamos elegir la Corte. La sesión legislativa se reprogramó para hoy a las 3 de la tarde y se espera que cada partido político someta a votación las nóminas acordadas y que cuenten con los 86 votos necesarios de los 128 diputados, lo que se considera mayoría calificada. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, John Fisher, dueño de los Atléticos de Oakland, se ha concentrado recientemente en Las Vegas como la posible casa futura del equipo, según afirmó el comisionado de las mayores, Rob Manfred. Pero Manfred, quien habló el miércoles en el día de prensa de la Liga del Cactus, no descartó la posibilidad de que el club permanezca en Oakland. Pienso que el señor Fisher quiere lograr el mejor acuerdo para asegurar el futuro de los Atléticos, ya sea en Oakland o en Las Vegas, comentó el comisionado. Ellos necesitan un nuevo estadio, creo que eso está más allá de cualquier discusión. Los Atléticos han jugado en el Coliseum desde 1968 y su contrato de arrendamiento expira después de la temporada de 2024. Tras desecharse los planes para construir parques en Fremont y San José, el equipo anunció en noviembre de 2018 que había encontrado un lugar en la Terminal Howard de Oakland. Michael Jordan celebra su cumpleaños número 60 el viernes con una donación de $10 millones a la fundación Make-A-Wish. Se trata de la donación más grande jamás recibida por parte de un individuo en los 43 años de historia de la organización sin fines de lucro. La esperanza de Jordan es que su decisión de celebrar su cumpleaños con una donación a Make-A-Wish inspire a otros a ayudar a cumplir los deseos de los niños que anhelan para que sus deseos se hagan realidad. Durante los últimos 34 años ha sido un honor haber estado asociado con Make-A-Wish y ayudar a llevar una sonrisa y felicidad a tantos niños, dijo Jordan en un comunicado de prensa. Un incentivo demasiado grande, según algunos. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Falleció Raquel Welch, actriz, modelo, símbolo sexual de la década de los años 60, que se hizo famosa por la película Un Millón de Años Antes de Cristo y aquel célebre afiche que adornó más de una pared años antes de Farrah Fawcett Majors. Welch falleció el miércoles en Los Ángeles a los 82 años. En Un Millón de Años Antes de Cristo, película de 1966, Raquel Welch hizo el papel de una mujer de las cavernas de la era del Pleistoceno, vistiendo un bikini de piel de ante. La actriz para ese entonces tenía 26 años. Habían pasado 4 años desde el fallecimiento de Marilyn Monroe y la industria necesitaba una diosa, dice el diario The New York Times. Cuando en 1998 la revista Playboy nombró a las 100 estrellas femeninas más sexys del siglo XX, Raquel Welch ocupó el tercer lugar justo después de Marilyn Monroe y Jane Mansfield. Brigitte Bardot fue la cuarta. Raquel Welch también fue la chica del tiempo en una estación de televisión de Chicago. A pesar de una carrera basada en gran medida en su atractivo físico, Raquel Welch nunca apareció desnuda en la pantalla. Welch ganó un Globo de Oro por su papel en una adaptación de Los Tres Mosqueteros de Richard Lester en 1973. Los datos biográficos de Raquel Welch no son menos importantes. Jo Raquel Tejada nació en Chicago el 5 de septiembre de 1940, la mayor de los 3 hijos de Armando Carlos Tejada, un ingeniero aeronáutico nacido en Bolivia, y Josephine Sarah Hall Tejada, una estadounidense de ascendencia inglesa, que se conocieron como estudiantes en la Universidad de Illinois. El diario The New York Times dice que de muy joven Raquel Welch tenía esperanzas de hacer su debut en la pantalla grande en una película de James Bond. El productor Albert Broccoli la quería para Thunderball. Sin embargo, ese sueño nunca se cumplió cuando Welch fue elegida para Viaje Fantástico, de 1966, una película de ciencia ficción sobre científicos reducidos a tamaño microscópico para poder viajar dentro de un cuerpo humano. Raquel Welch será recordada con mucha admiración hasta 1 millón de años después de Cristo. Bruce Springsteen y The E Street Band harán escala aquí en Washington y en la vecina ciudad de Baltimore en los próximos meses como parte de su gira nacional e internacional. Los músicos anunciaron 18 fechas adicionales para el trayecto que incluyen Chicago el 9 de agosto y el 8 de diciembre en el Chase Center de San Francisco, el Nationals Park aquí en D.C. el 28 de agosto y el Stadium de los Orioles de Baltimore el 9 de septiembre. Las entradas para los espectáculos recién agregados saldrán a la venta en el transcurso de las próximas 2 semanas. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.